Porque la cultura forma parte del crecimiento de los pueblos, presentamos Cultura del Agua, un espacio donde podrás enriquecer tus conocimientos sobre el valor del agua, un recurso natural indispensable para la vida. Y ya con ustedes, Cultura del Agua. Muy buenos días, sean todos bienvenidos ustedes radio oyentes de esta emisora CTC. Somos Cultura del Agua. Hoy, como cada martes, le vamos a acompañar trayéndoles temas de mucho interés para toda la población. Hoy martes 12 de octubre, una fecha muy especial. 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Tienen varias denominaciones, pero con un mismo objetivo: conmemorar el primer encuentro entre dos mundos. Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural, y en España específicamente como Día de la Hispanidad. Buenos días, José Alberto. Hoy nuestra compañera Victoria Ascensión y productora de este programa no estará con nosotros, solamente les acompañaremos José Alberto Israel. Buenos y quien días, les habla, Johanny Monción. Johanny, buenos días, Carlos. Y qué bueno, te di suficiente tiempo para que mencionara a Victoria, nuestra querida Victoria. Claro, no podemos dejarla de no nos mencionar. Acompaña, pero sabemos que está ahora mismo. Físicamente no, pero espiritualmente Así ella está es. con nosotros. Ella está escuchando en estos momentos ese programa donde ella está. Así y ella es. se deleita, porque este es un programa que llega a todo el público que está en los diferentes sectores, ya sea en las zonas urbanas y rurales. Por eso es la radio CTC comunitaria, está cada día llegando más lejos. Y qué gusto tenerlo una vez más con ustedes hoy para hablar de un tema tan importante, tan esencial y vital para nuestra existencia sobre el planeta, que es el agua. Así es, un líquido muy vital para nosotros poder subsistir. Podemos estar quizás sin alimentarnos un tiempo, sin luz, sin vestimenta quizás en algún momento sin determinado. Nuestra pareja sentimental también. Pero sin agua nada. Eso, el agua es todo, el agua es vida, como decimos. El agua nos proporciona energía, nos proporciona vitalidad a nuestro cuerpo. Es el desarrollo estratégico de todos los pueblos, o sea, toda nación que piense en desarrollarse debe de contar con este recurso tan vital. Por eso que siempre le decimos a nuestros amados oyentes que el agua debe ser usada de forma racional. Así es. Porque el agua que tú desperdicias hoy, otros las van a necesitar. Hagámosle un buen uso a este recurso tan maravilloso que es el agua. Por eso es que nuestro instituto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, enfatiza y concientiza a la población a que le demos un uso racional al agua, porque el agua es el principal constituyente de los seres vivos, es la sustancia más abundante en la tierra y es una fuerza importante que constantemente está cambiando la superficie terrestre. Es un factor clave en la climatización de nuestro planeta, para la existencia humana y en la influencia en el progreso de la civilización. José Israel, déjame hacerte una pregunta hablando de agua. Por ejemplo, ¿qué tú hiciste desde que te levantaste hasta el momento con el agua? ¿Cómo tú la has usado? Wow, tremenda pregunta. Inmediatamente te la contesto. Yo me cepillé los dientes, me lavé el rostro, la cara, también me di un exquisito baño y me lavé el pelo por cierto. Ay, señores, si ustedes ven el pelo de José Alberto, hablando de pelo, él no tiene ni uno en la cabeza, por eso no desperdició el agua en su cabeza, él no desperdició el agua. Pero qué bueno que hiciste todo eso. ¿Y usted, Johanny, qué has hecho hoy con el agua? Ya, lo primero que yo hago al levantarme es beberme un vaso de agua a temperatura ambiente, porque eso ayuda a mi organismo a que fluya. Lo que yo voy haciendo las cosas, voy al baño, me cepillo, voy a la cocina, hago los quehaceres que hacemos muchas veces las mujeres, que fregar, que preparar alimentos para llevarnos al trabajo, diversidad de cosas. El agua se utiliza para todo, señores,
¿Y no regaste el jardín hoy? No, porque la lluvia precisamente que hoy cae qué se bueno encargó que de dijiste eso. la lluvia. Me evitó el regar las plantas porque la lluvia de manera natural regó las plantitas de mi jardín. Y lo bien que aprovechan las plantas el agua de lluvia. Así es. Por los nutrientes que tiene. Claro. Hace más provecho que el agua de la llave. Por supuesto, porque esa viene, yo diría, no sin contaminación, porque de alguna manera con el aire y con todos los monóxidos que existen la contamina, pero es más provechosa que el agua que tomamos directamente de la llave. Así es. Giovanni, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero por supuesto que vamos a hablar hoy del agua, pero vamos a hablar del ciclo hidrológico y de las cuencas hidrográficas. Un tema muy amplio, muy interesante, y que todos los radio oyentes deben de estar atentos a las informaciones que a través de esta emisora CTC le vamos a dar hoy. Entonces, después de una breve pausa, nosotros vamos a continuar con nuestro tema tan importante. Regresamos en breve. Radio CTC te educa. Consumir zanahorias aporta a nuestro organismo una gran cantidad de antioxidantes. Te informa. Tome precauciones por vientos fuertes, sobre todo si te encuentras cerca de construcciones. Te orienta. ¿Sabías que el cáncer de mama puede afectar también a hombres? Te entretiene. Solo una hora de conocerte ya sabía que... Bueno, retornamos a nuestro programa de hoy y para los radio oyentes que nos sintonizan en este momento, vamos a hablar del ciclo del agua y las cuencas hidrográficas en nuestro país. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. ¿Oíste, José Alberto? Así es, no tenemos por qué preocuparnos por los fracasos, hay que seguir hacia adelante y disfrutar de esa bendición que Dios nos da. ¿Verdad que sí, Carlos? Sí, mira, y esa frase es tan profunda, tan motivacional, que hay personas que piensan que la vida siempre va a ser tal cual lo planificaron. Y no tiene sentido. No tiene sentido que ya lo planifiqué y lo hago tal cual y me salió bien. No. Hay que dejar fluir. Sí, tiene que haber un caer, un levantar. Y de ese caer y levantar va a haber un reaccionar de una experiencia, de un aprendizaje, de algo que, bueno, vamos a tratar de hacerlo de tal o cual manera. Me llamó la atención la pregunta al inicio del programa acerca de qué hiciste con el agua. ¿Qué hiciste tú precisamente, Carlos? Carlos, ¿qué hiciste Aporta con el ahí, agua ¿qué tú hoy? hiciste? Vamos a ver, vamos a escucharte. Soy muy psicorrígido, ¿sabes? Lo que vivimos en barrios, lo que vivimos en una localidad quizás que a veces el agua tiene días para llegar. Somos muy comedidos con el agua. Y no quiero simplemente decirlo de forma per se, sino también aquellas personas que tienen agua en abundancia, vamos a ser comedidos. Exacto. Aunque tenga esa agua ahí que puede durar el día entero y usted puede dejar la llave abierta, no, vamos a tener la misma disciplina que tiene una persona que quizás utiliza agua en potes, en galones, en recipientes y la guarda. Entonces vamos a también tener ese cuidado porque entiendo de que el agua la utilizamos en todo y para todo. Por tal razón vamos a tener ese cuidado de protección, de buen uso, y también el agua que quizás usted la bota, sería bueno que usted la eche quizás en el patio, que ahí puede darle más bonanza o más... Sí, eso es reutilizar el agua. Exactamente, reutilizar el agua. Entonces, quiero que usted se haga esa pregunta que ya me la hicieron a mí, la hicieron a José Alberto. ¿Qué hace usted con el agua? ¿O qué ha hecho con el agua desde levantarse? Por lo tanto, llamado a la acción es esa, vamos a cuidar el agua, aunque usted tenga un botellón, aunque usted tenga galones, aunque usted tenga agua permanente en su casa, vamos a hacer un uso racional del agua. Esa pregunta tiene una lógica, realmente. Porque, y mucho peso también. Exactamente, porque el agua es vida, como siempre decimos. Entonces, el agua que yo puedo desperdiciar le hace falta a Carlos o a José Alberto. Entonces, seamos razonables, seamos conscientes de que el agua es vital para todo. Entonces, la pregunta la hicimos precisamente porque muchas veces cuando nos estamos cepillando, dejamos la llavecita abierta, botando agua. Eso suele suceder, y no solamente la llave del grifo del lavamano, sino también el de la ducha. Nos bañamos así con el agua, nosotros enjabonándonos y dejamos la ducha abierta. Mientras nos enjabonamos, por favor, cerremos las llaves. Fíjese, Giovanni, en los países ya donde se valora mucho el agua, como aquí también, aquí la valoran,
sucede algo. Es que cada gota cuenta. De hecho, usted llega a ciertos lugares, ya sea un hotel, lo primero que te dicen, aquí el agua es muy escaso y tratamos de ahorrarla al máximo. O sea, si usted va a un baño, eso es un reloj que te está monitoreando, increíble, hasta te cierra. Hay países así que controlan el uso del agua. Y mira, Curazao es un país donde, oye, donde un galón de agua cuesta más que un galón de gasolina. Es increíble. Así es, pero vamos a empezar definiéndole de forma natural y de forma así a la gente lo que es el agua, que el agua es un compuesto químico formado de 2 átomos de hidrógeno unidos a 1 de oxígeno y que tiene la rara propiedad de ser menos densa en forma sólida que en forma líquida y que se encuentra dentro y alrededor de la Tierra en forma líquida, sólida o gaseosa y que puede existir en el mismo lugar en esas 3 formas o estados. Oye, qué rara propiedad tiene el agua. Así para que es tú veas lo el importante. agua. Así es el agua. Hoy hablamos acerca del ciclo del agua. A veces nos preguntamos, ¿pero qué es el ciclo del agua? Para que nuestros amables oyentes se edifiquen sobre lo que es el ciclo del agua, vamos a interpretarla de la forma más simple, Johanny. Así es. Ciclo del agua es un proceso continuo y repetitivo y una forma de reciclaje que tiene el planeta durante años, el cual nos brinda el agua, que es una bendición divina. El ciclo consta de cuántas etapas, Johanny? De 4. ¿Y cuáles son esas 4 etapas? Evaporación, Condensación, precipitación y la escorrentía superficial. Excelente, y luego viene también la infiltración. Exacto. Y ¿Qué la tal si desglosamos- evaporotranspiración también. ¿Qué sí. tal si desglosamos cada una de esas etapas? Por supuesto. ¿Por cuál empezamos? Por la evaporación. Claro, que es la sí. primera, se puede decir, o Y la más... decimos, ¿qué es la evaporación? Bueno, para que hablemos bien claro de lo que es la evaporación, hay un protagonista, hay un motor principal y se llama el sol. el sol. ¿Por qué el sol? Porque es el astro rey, como lo conocemos en estas canciones. Entonces, del sol viene la radiación. La radiación no son más que ondas electromagnéticas. Lo mismo que sentimos cuando caminamos en las calles, ese calor que nos llega a nuestra piel, eso es radiación. En nuestros poros, o sea. A nuestros poros, como tú dices. Yeah. Excelente. Entonces, ¿el sol calienta qué? El agua. Así es. El agua está compuesta por moléculas. Son 2 átomos de hidrógeno unidos a 1 de oxígeno. Entonces, cuando el sol calienta el agua está ¿en qué estado? En el estado líquido, y va a cambiar entonces del estado líquido al estado gaseoso. Es increíble. Fíjense cómo cambia el agua. Ahora bien, ¿qué sucede después? El agua se va a evaporar, se va a elevar. Recordemos que el agua se eleva porque los gases son menos livianos que el agua estando en su estado líquido. Y ya tenemos la evaporación. Magnífico. Que depende principalmente, como tú dices, de 2 factores. Uno es la temperatura, que determina la presión, como tú estabas explicando, de Sí. vapor saturado. Y el otro es el intercambio turbulento de aire, que está relacionado a la velocidad del viento y la rigurosidad de la Claro, superficie. la presión atmosférica juega un papel primordial. Muy en ese importante, aspecto. muy importante. Entonces estamos en la primera etapa del ciclo del agua. Entonces ¿Y venimos- cuántas etapas nos falta? Nos falta La 3 etapas, ya dijimos la primera. Exacto. La Ahora segunda vamos- es la precipitación. condensación. Ay, Tú- sí. A ti te gusta el agua de lluvia, yo sé Ay, por sí, qué es te por fuiste eso. tan Porque tú lejos. sabes qué es lo que pasa, José Alberto, que hoy está lloviendo. Los días lluviosos a mí me ponen súper romántica. Me encanta que el agua se precipite a la tierra, porque esa lluvia, como así, como estaba diciendo nuestra canción, lluvia cae del gran combo. Y es bendición. Claro, el agua, yo creo que esa es la mayor bendición que recibimos, Así el agua que es. cae del cielo. Y gracias a Dios por esta bendición. Así mismo es. Entonces, cuando el agua se condensa, ¿qué pasó ahí? Bueno, recordemos que a mayor temperatura baja la temperatura porque el aire es menos denso. Entonces, ¿qué va a pasar con esas gotitas de agua en forma de vapor? Se van a congelar ahí arriba y se forman las nubes. Y las gotas de agua, al alcanzar el tamaño adecuado, caen y dan origen A la precipitación. Ya llegamos a la parte que tú querías. Ay, sí, La con el agua. tercera etapa del ciclo del agua. Que es cuando la lluvia es causada por la condensación y formación de nubes en la atmósfera, cuando el aire es enfriado hasta su punto de rocío.
Entonces, este enfriamiento es causado por expansión adiabática de las masas de aire ascendente debido a la disminución de la presión atmosférica con la altura, como tú estabas diciendo. Que cuando las gotitas suben ahí, se condensan y se precipitan. Recordemos el dicho que todo lo que sube, baja. Por eso yo digo, perdona que te interrumpa, que el ciclo del agua es como una montaña rusa. Sube, baja, porque el agua sube, vuelve y baja, y se escurre y se infiltra. O sea, es como un constante movimiento, como decimos, en la Tierra. Seguimos con la precipitación. Por supuesto. Para que el agua caiga en tres factores, vamos a decir, tres formas, debe de ocurrir algo. Hemos oído hablar de que cae en forma de nieve, de granizo y en forma líquida. Vamos a citar primero el granizo. Aquí en la capital raras veces vemos granizo, pero en Constanza, lugares donde baja la temperatura, sí. Para que caiga en granizo, tiene que haber un fuerte frío arriba. Así es. Increíble. Un Así fuerte es. frío, entonces va a caer como en forma de granizo. Pero si está un poco menos frío, ¿y cómo va a caer? En forma de nieve. Y si está mucho menos frío, fíjese cómo de forma gradual va a caer en forma líquida o en forma de precipitación. Ahora, cuando cae el agua, Johanny, tiene dos alternativas. La primera se llama escorrentía superficial y la segunda, infiltración. ¿Qué es la escorrentía superficial? Yo me imagino las veces que tú has tenido que levantar tus pantalones para caminar en esos charcos de agua. Sí, vemos que el agua está corriendo en todas partes buscando dónde llegar. Eso se llama escorrentía superficial. Ahora bien, la otra parte, que es la infiltración, es la que satisface la humedad del suelo, la que permite que esas hierbas se pongan frescas. Esa es la infiltración. Ya tengo la escorrentía todavía en mi mente. La infiltración. ¿Nos conviene que el agua se infiltre? Claro que sí. Explícale al radio oyente el por qué es conveniente que el agua en su momento se infiltre. Por la siguiente razón. Todos hemos visto lo que es un pozo y hemos bebido agua de pozo. Ahora bien, el agua se infiltra por las raíces de los árboles y va a parar hacia un lugar que le dicen el acuífero, donde el agua queda confinada, pero que luego va a salir por algún lugar. Por eso que los ríos nacen en un costado de una montaña. Y donde nace un río se llama Noria. Lo dijimos juntos, qué bueno. Noria. Si alguno de nuestros oyentes quiere ponerle a su hija Noria, y ese nombre está precioso también. Claro, porque eso significa lluvia, agua saliendo, agua brotando. Agua brotando. O sea que, qué bonito nombre. Mira, no me había detenido como así en el significado de la Noria. Así es. Entonces, donde sale el agua se llama Noria. Ahora, ¿qué forma la Noria? Forma un manantial. Y después del manantial tenemos un arroyo. Vamos por paso. El manantial forma un arroyo. Y los arroyos después forman un río, que es muy importante para... ¿Y tú sabes cuántos ríos tenemos en nuestro país, hablando de ríos? Tenemos 1,197 ríos. Oigan, qué dato. Es increíble. Debemos de cuidar nuestros ríos para que no se sequen. Nuestra naturaleza aquí, lo que es el sistema geográfico. Exacto. Nuestro nos provee, nuestro ecosistema. 1,197 ríos. Ahora, ¿cuál es el último camino del río? El último recorrido. Desemboca en el mar. Tenemos el caso del Osama. Exactamente. El Osama desemboca en el mar. Ahora bien, es importante que nuestros amables oyentes sepan que una vez que el agua hayamos dispuesto de su uso, hemos cocinado, lavar, fregar, regar los jardines, los sistemas de cultivo, hacer cuanto nosotros nos fue necesario, aprovechar su uso y luego que llegue al mar, porque los peces, la navegación es imprescindible en el mar. ¿Sabían ustedes que son los ríos que abastecen el mar de agua? ¿Lo sabían ustedes? El abastecedor principal de los mares, de los océanos, son todos los ríos del mundo. Pero qué fácil es el ciclo del agua. Sí, porque es como una, así como estábamos diciendo, una montaña rusa, en una vuelta constante. Viene y se va, como dicen los muchachos. Viene y se va, porque vamos a explicarlo de forma sencilla. Sí. Cuando el agua está en el suelo, se calienta
con el sol la evapora, sube a las nubes, se condensa con gotitas, se forman esas gotitas, entonces hacen esa presión, luego caen, o sea, ahí es que se precipitan, caen al suelo y se infiltran. O sea, es un proceso Así es, pero constante. una vez que el río descarga sus aguas en el mar, de nuevo vuelve el ciclo. El sol calienta, luego se evapora el agua y de nuevo es como una rueda. Exacto, una ruleta rusa, como estamos explicando. Como tú dijiste, una ruleta rusa. Es un constante ir y venir, es un proceso que tiene el agua de manera natural, que se recicla, diríamos así. El agua se recicla de manera natural a través del ciclo del agua. Sí, dime, José Alberto. Sí, perdón. un factor importante con respecto al ciclo del agua. ¿Usted se imagina, Johanny, si el agua no llegara al mar, fuéramos atrás caminando? Pues diríamos lo siguiente: si el agua no llega al mar fue porque no llegó al río. Si no llegó al río, tampoco llegó al arroyo. Si no llegó al arroyo, tampoco llegó al manantial. Claro que no. Si no llegó al manantial, tampoco salió por la noria. Si no salió por la noria, tampoco estuvo en el acuífero. Y si no estuvo en el acuífero, no hubo árboles, no hubo vegetación, la cual le permitió que infiltrarse el agua. Tú has tocado un tema muy importante sobre Lalo, pero a Carlos yo le quiero hacer una pregunta, porque Carlos hoy no va a ayudar así a interactuar con los radioyentes. Carlos, ¿usted cree que desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, que quizás había un cuarto de agua, ¿usted cree que hay más agua, menos agua o igual cantidad de agua de acuerdo de nuestra creación? Bueno, de acuerdo a mi raciocinio, no sé mucho de química ni nada por el estilo, pero yo entiendo que está la misma cantidad que había, simplemente que ahora está ordenada. Puedo deducir eso, ¿sabes? Porque aunque... ¿Cómo así ordenada, Carlos? Es decir, porque... ¿El agua se ordena? Sí, porque su compuesto químico es... 2 átomos de hidrógeno. Sí. Y una de oxígeno. Sí, entonces ahora mismo nosotros no estamos en agua líquida, pero sí estamos en algo gaseoso. Okay. Es decir, nosotros exhalamos y hay partículas de agua, no agua líquida, pero sí oxigenada, y se podría decir así. No soy ingeniero en este... No, yo solamente te quería hacer esa pregunta. Pero está bien. Pero nos diste una respuesta lógica, pero oye algo. Sí existe la misma cantidad de agua. Lo que no existe es la misma calidad, porque nosotros los humanos la hemos contaminado. Y otro factor, Johanny, es la población, el aumento desproporcional de la población. Pero sí existe, pero entonces se podría decir que el ser humano es nosotros no hemos corrompido el agua. Se puede decir de esa manera, bueno, echándole elementos tóxicos en los ríos, contaminándola con pesticidas, exactamente. Y eso hace que el agua parezca como reducirse, pero en realidad es la misma cantidad de agua desde Adán y Eva. Okay, bien. Por eso que se hace necesario que tomemos conciencia sobre este valioso Gracias, recurso. Carlos. Gracias, Carlos. Sí, que tomemos conciencia, así que, perdona, que tú estabas diciendo que es necesario que tomemos conciencia del uso del agua. Dice que tomar conciencia nos dará, ¿qué? Más agua. Eso es lo que necesitamos, fortalecer nuestra conciencia para que tengamos más agua. Entonces, amigos radioyentes, vamos a seguir con nuestro tema después de esta breve pausa y retornamos con todos ustedes. Hoy estamos hablando del ciclo del agua y vamos a tratar también el tema de las cuencas hidrográficas. Retornamos en breve. El ahorro debemos hacerlo una cultura. Cuando tomes vacaciones, disfrútalas. Un buen descanso es necesario para recargar energía, pero por esto no descuides la economía familiar, para luego no tener dolores de cabeza. Te recomendamos sacar 1% de tus ingresos, es decir, de lo que ganas quincenal o mensualmente, y destinarlo a ahorrar para pagar tus vacaciones. Así no endeudarás tus tarjetas ni pagarás intereses. Tampoco usarás dinero del negocio, lo cual te puede traer inconvenientes.
Si te planificas, disfrutarás de unas buenas vacaciones sin que las mismas afecten tu futuro. Un mensaje de la Fundación Dominicana de Desarrollo, Cambiamos Vidas, Creando Empresas y tu radio CTC. Seguimos en sintonía con nuestro programa Cultura del Agua a través de esta CTC. ¿Sabías que en el INDRI ofrecemos charlas sobre el tan importante recurso agua? Este es un servicio dirigido al público en general, en el que podrás conocer y ser consciente del valor que tiene el agua en la garantía de la vida. El agua es un recurso valioso y escaso que debemos proteger entre todos. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre este elemento indispensable para todos los seres vivos. Eso es que nosotros tenemos el Departamento de Sala del Agua ya precisamente para hablarle de este ciclo hidrológico que estamos hablando hoy, de este tema tan importante de las cuencas hidrográficas, entre otros temas. Y las personas interesadas podrían llamar a nuestra institución al 809-532-3271 a la extensión 3360 para solicitar su visita informativa, didáctica a esta sala tan importante que tenemos en nuestra institución. Y precisamente allí en la Sala del Agua nosotros le damos un recorrido donde hablamos de las cuencas hidrográficas, las diferentes cuencas que tenemos en nuestro país, los componentes y los diferentes tipos de cuencas hidrográficas. José Alberto ilustra a nuestros radioyentes sobre este tema tan interesante de qué son las cuencas hidrográficas. Sí, asimismo, Johanny, las cuencas hidrográficas. Decimos que es el lugar donde se siembra el agua. En las cuencas hidrográficas está nuestro medio de vida. Ahí es donde el ser humano se interrelaciona, flora, faunas y el ser humano, que es el protagonista, vamos a decir, quien maneja los recursos. Qué bueno que en nuestro país tenemos 97 cuencas hidrográficas. Pero dile a la población que es una cuenca hidrográfica. Lo van a saber ahora mismo. Una cuenca hidrográfica es un área física y geográfica, el cual está delimitada por una línea divisoria. ¿Y cuál es esa línea divisoria, Johanny? La línea divisoria de agua, el río, exactamente. Claro que sí. ¿Dónde interactúan factores biofísicos? ¿Cuáles son los factores biofísicos? La flora, la fauna y el hombre. ¿Y los factores socioeconómicos? Es donde está la parte productiva de la población. La producción que tiene esa persona allí en dicha cuenca hidrográfica. Y qué bueno. Y la parte cultural. Exactamente. Esas manifestaciones donde se hacen las actividades comunitarias. Carnavales y el tipo de música que allí tienen. Las tradiciones culturales y su relación con los recursos, entre otros. También su gastronomía, eso forma parte de su cultura. Podríamos decir en forma sencilla que una cuenca, en resumen, es un área donde cae, escurre y se infiltra el agua. También, excelente. Donde cae y se infiltra el agua, luego podemos disponer de su uso. Exactamente. O sea, hay muchas formas de que nuestros amables oyentes sepan lo que es una cuenca. ¿Y cuántas cuencas es que existen en República Dominicana? Bueno, tenemos 97 cuencas hidrográficas que vierten sus aguas directamente al mar. ¿Y cuáles son sus componentes? Los componentes, ya lo acabamos de mencionar, los factores físicos, socioeconómicos, Es para que el radioyente no se olvide. Claro, sí, porque el aprendizaje es la madre, el aprendizaje es la madre de la repetición. Exactamente. O la repetición es la madre del aprendizaje. Los físicos podríamos decir que son los tipos geológicos, como son el terreno, las rocas, situación de viento, la temperatura, la lluvia, la humedad, todo eso. Las formaciones rocosas también. Exactamente, y los recursos hídricos, por supuesto. Y los biológicos, como tú acabas de decir, la flora y la fauna, que incluye la vegetación y el tipo de fauna y microfauna, y los ecosistemas que habitan en el ser humano. Ahora, veamos las divisiones de una cuenca. Hablamos de cuenca, pero la cuenca también tiene sus divisiones. Claro, la cuenca alta. ¿Qué pasa en la cuenca alta? Donde tú dijiste, es el lugar donde cae y se infiltra el agua y luego podemos disponer de su uso. Ahora, ¿cuál es la cuenca baja, Johanny? Tú has estado mencionando mucho ese tema en estos días, la cuenca baja. Es donde ya el agua... La cuenca media. No, la media, no vamos a saltar, primero vamos a explicarle al radio oyente qué es lo que una cuenca media. La cuenca media. ¿Y qué compone la cuenca media? La cuenca media son los lugares, como le dicen también, las zonas de amortiguación. Son los lugares donde el río se estabiliza
Y por lo regular se hacen los asentamientos humanos, que es un factor importante, donde hay desarrollo agrícola preponderante, muy visibles. La cuenca media. Pero no es que no se da también en la cuenca alta, pero al ser una parte alta, la gente siempre tiende a buscar los llanos para más bien desarrollar su economía. Claro. Y la parte baja, Joan, de una cuenca. La cuenca baja es donde es más bien donde se da el impacto de la salud y de los húmedos costeros, donde desemboca un río claro. hacia el mar, donde realmente se puede decir que en la cuenca baja los ríos entronizados y muchas veces se contaminan ahí también, pero por lo que dijimos anteriormente, porque nosotros los humanos contaminamos nuestros ríos. Entonces, por eso es importante nosotros conservar esa cuenca baja. Ya que hablas de contaminación, si hablamos de cuenca alta, cuenca media o cuenca baja, lo que hacen lo que están arriba contamina, lo sienten lo que están abajo. Abajo, exactamente. Por eso vemos que la cuenca es una unidad indivisible. Es todo un ecosistema. La cuenca alta aporta sedimentos y minerales también y nutrientes. Sí, porque todo baja desde de la parte de arriba hasta lo más bajo. Y las arenas siempre estarán bajando. Por eso vemos que los ríos están llenos de arena. Ahora bien, ya que hablamos de arena, una cosa es extraerle arena al río y otra cosa es la vida que hay ahí, la vida que hay en esos ríos. Cuando se extrae arena de forma indiscriminada, se altera el curso de los ríos y eso puede traer grandes daños, grandes prejuicios, tanto al ecosistema como al ser humano. Pero también tenemos 3 tipos de cuenca, que son las cuencas exorreicas, endorreicas y las arreicas. ¿Cuáles son las cuencas exorreicas? Esas cuencas son las que desembocan directamente al mar. Excelente, desembocan al mar. Y las endorreicas son las que desembocan en los lagos, lagunas y cuerpos de agua. Exactamente, ahora, arroyos. Las arreicas son las que se infiltran, o sea, que no desembocan en un sitio, se infiltran. Exactamente. Antes de llegar a un cuerpo de agua. En el caso como el río Brujuela, que está antes de llegar a San Pedro, pero también hay otros ríos por allá, por la parte del sur, donde son ríos subterráneos, por eso le dicen cuencas, ríos, o donde están las cuencas arreicas. Exacto. Podemos decir que en función de la dinámica hidrológica se pueden reconocer 3 zonas funcionales distintas al interior de la cuenca, que son la zona de captación de cabecera, que es lo que decimos la cuenca alta, sí, para decírselo más acabado al radiodiente, que son áreas aledañas a la divisoria de aguas. También es la porción altimétrica más elevada de la cuenca, que abarca sistemas de montaña y lomeríos. En esta zona se forman los primeros escurrimientos, o sea, los arroyos, luego que los suelos han absorbido y retenido todo el agua según su capacidad. La zona de almacenamiento de transición o cuenca media es una zona de transición entre la cuenca alta y la cuenca baja, donde los escurrimientos iniciales confluyen aportando diferentes caudales cuyas concentraciones de sedimentos contaminantes y materia orgánica diferirán en función de las actividades que se realizan en cada subcuenca. Es un área de transporte y erosión, José Alberto. Y la zona de descarga de emisión o cuenca baja es el sitio donde el río principal desemboca en el mar, como estuvimos hablando, o más bien en un lago. Se caracteriza por ser una zona de importantes ecosistemas, como las humedales terrestres y costeros, y también hay oportunidades para la sociedad, además de que es muy productiva esa parte de la cuenca para el uso agrícola, y donde se acumulan los impactos de toda la cuenca. Ahora, hemos hablado del ciclo hidrológico, hemos hablado de las cuencas, pero hay un protagonista que no se puede quedar, y es el árbol. El árbol. ¿Cuál es la función del árbol en una cuenca hidrográfica? El árbol no tiene diferentes funciones. ¿Qué nos da el árbol? Sombra. El árbol nos da sombra, nos da fruto, nos da madera para nuestras viviendas, y también hay el chicle, hay un tipo de árbol que lo produce. Exacto, y también el árbol oxigena, nos sirve de oxigenante. Que recrea un microclima. Claro. Nos desestresa, como dicen algunos por ahí. Y en el árbol también se vuelve a dar el ciclo del agua. También, ejemplo, ahora mismo está lloviendo. Exacto.
El proceso del ciclo en la cual está lloviendo se llama precipitación, o más bien la etapa. Ok, se precipitan las aguas de lluvia encima del árbol. ¿Caen dónde? En sus las hojas. Hojas. Las hojas lo que hacen es que como atrapan amortiguan. las gotas de agua, les sirven como un amortiguador, permitiendo que el agua caiga de forma lenta debajo del árbol, porque ahí no llegan los rayos del sol. Exactamente. O sea, de forma gradual, por sus raíces, por su tronco, van cayendo. Y si hay sombra aquí, donde no llegan los rayos del sol, va a permitir con más facilidad la infiltración. Exactamente. Pero primero va a satisfacer el suelo, o sea, el suelo, sí, el suelo. Ok. Porque ahí tenemos las hojarascas juegan un papel importante ahí. Porque son donde el agua almacenan el agua. Exactamente. Sí. Entonces luego el agua se infiltra de forma lenta por los poros de la tierra, así como vemos cuando en nuestra piel sale ese sudor por esos puntos. Eso mismo pasa cuando el agua se está infiltrando. Y tocamos de nuevo el tema del acuífero, donde el agua llega y queda confinada, pero luego va a salir, no se queda ahí. Va a salir por un costado de una montaña donde se da el nacimiento de todos los ríos. Y eso se llama noria. Lo que estuvimos hablando. La noria, que es un nombre muy lindo para ponerle a una persona como tú expresaste. Hay algo también importante, pero sí, después de la noria, como dijimos, para recapitularle a los radio oyentes, se forman los manantiales, se forman después de la noria. Luego de las norias se forman los arroyos. Después de los arroyos se forman los ríos. Y después de los ríos el agua desemboca en el mar. Y ahí vuelve otra vez a Por eso el vemos los hidrológico. lugares donde hay muchas, vamos a decir, desérticos, ¿verdad? Sería desértico, donde los ríos casi no corren o desaparecen. Primero, ¿qué desapareció? Fue el árbol que desapareció en aquel lugar. Exacto, porque entonces, no le damos los árboles cuidado. son los que siembran el agua, pues no va a haber agua en el acuífero que va a mandar siempre a esos ríos esas aguas. Quiero hacerle un llamado a nuestros oyentes de que es bueno que participemos todos en armonía, con alegría, en las labores de reforestación. Es más, me voy un chin más lejos y le va a gustar lo que le voy a decir. Dice un dicho por ahí que cuando cumples años, siembra un árbol. Si alguien te da un beso, siembra un árbol. Si tu madre o tu padre cumple años, siembra un árbol. En fin, siembra un árbol por cada evento hermoso que llega a tu vida. Porque sembrar árbol es sembrar agua. Así es. No queremos despedir nuestro programa, casimente ya, sin informarles a toda la población que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos está trabajando en la perforación de pozos tubulares en la regional del Valle de San Juan, para mejorar la disponibilidad precisamente de agua para riego y para el abastecimiento humano. En las últimas semanas, el INDRI ha estado perforando 4 pozos, 3 en la división San Juan y 1 en la división Las Matas de Farfán. Además, realiza la limpieza y recuperación de 2 pozos en Vallejuelo y 1 en Cardón. Con estos pozos se benefician unos 62 agricultores de estas áreas y más de 3,000 tareas de tierra. Asimismo, el INDRI ha perforado un pozo para un pequeño acueducto en la comunidad de Arenoso, distrito submunicipal El Rosario, el cual abastece a más de 200 familias. Continuamente, el INDRI está trabajando en labores de mantenimiento para la preservación del regadío por bombeo en la regional. Estas labores están siendo coordinadas por la Dirección Regional Valle de San Juan. ¿Qué importancia tiene lo del agua, precisamente lo de esos pozos tubulares que se hacen en las diferentes regiones, así apartadas de nuestro país? Es importante, por eso decimos que conservemos el agua, que preservemos, que no contaminen nuestros ríos, para poder seguir preservando este líquido tan vital para nuestra subsistencia. Así es, quiero decirle a todos nuestros amables oyentes que sembrar el agua es sembrar vida, y tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Así es. Y señores, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Estuvimos con ustedes José Israel Lima. Victoria Ascensión está de vacaciones, pero presente no está físicamente, sí en espíritu, como decíamos al principio. Y quien les habla, Johanny Monción. Será hasta la próxima ocasión, el próximo martes. Contenido de importancia le llevaremos nueva vez, así que esperen en sintonía este programa Cultura del Agua. Somos INDRI, somos agua.
finaliza su espacio. Cultura del agua.